Antes de comenzar con esta historia que cambiará tu forma de ver la justicia, necesito pedirte algo: dale like a este video ahora. ¿Por qué ahora y no al final? Porque lo que estás a punto de escuchar es tan brutal, tan psicológicamente devastador, que quiero asegurarme de que este contenido llegue a más personas. Si llegas hasta el final y este relato te impacta tanto como espero, ya estarás demasiado absorto pensando en él así. Que hazlo ahora, like y suscríbete, créeme, vale la pena. Ahora sí, comencemos. En los días cuando Israel resplandecía como una joya engarzada entre el desierto y el mar, cuando los cedros del Líbano cubrían las colinas de Jerusalén y el oro fluía por sus calles como ríos de luz fundida, reinaba Salomón, hijo de David, el hombre a quien Dios mismo había concedido un don que ningún mortal antes ni después poseería: una sabiduría tan vasta como las arenas del mar, tan profunda como los abismos donde las ballenas duermen, tan penetrante como la espada de doble filo que divide alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Era el tercer año de su reinado. El templo aún no había sido construido, pero ya su nombre se pronunciaba con reverencia desde Dan hasta Beerseba. Los ancianos de Israel decían que cuando Salomón hablaba era como si los cielos se abrieran y la voz del Altísimo descendiera sobre lengua humana. Sus juicios eran certeros como flechas lanzadas por el arquero más diestro, sus decisiones inquebrantables como las columnas de bronce que sostendrían el templo venidero. Pero ninguna de sus sentencias resonaría a través de los siglos como aquella que estaba por pronunciar en una mañana que comenzó como cualquier otra, cuando el sol apenas despuntaba sobre el monte de los olivos y las sombras aún se extendían largas sobre las piedras de la ciudad de David. Dos mujeres llegaron al tribunal real. No eran nobles ni princesas, no vestían púrpura ni llevaban joyas en sus cuellos. Eran rameras, mujeres que vivían en los márgenes de la sociedad, en las sombras donde la respetabilidad no alcanzaba a iluminar, donde los hombres iban en secreto y las monedas cambiaban de manos sin testigos. Compartían la misma casa, ese refugio miserable, donde las paredes susurraban secretos y las lágrimas se secaban antes del amanecer. La primera mujer, de cabello oscuro como la noche sin luna, se arrojó a los pies del trono de marfil donde Salomón se sentaba, rodeado de sus consejeros y guardias. Su voz era un torrente de desesperación que brotaba desde las profundidades de un corazón destrozado. «Señor mío, Rey nuestro, escucha el clamor de tu sierva. Esta mujer y yo habitamos en la misma casa, solas entre estas cuatro paredes que han sido testigo de nuestras penas. Di a luz a un hijo mientras ella estaba conmigo en la casa. 3 días después, también ella dio a luz. No había nadie más con nosotras en la morada, solo nosotras dos. Durante la noche, el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él y lo aplastó con el peso de su cuerpo, dormido. Entonces, en la oscuridad más profunda de la madrugada, cuando el sueño es más pesado que el plomo y los justos duermen confiados, ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de junto a mí mientras tu sierva dormía y lo puso junto a su pecho, y a su hijo muerto lo puso junto al mío. Cuando me levanté por la mañana para amamantar a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero cuando lo miré más cuidadosamente a la luz del día, no era el hijo que yo había dado a luz a la segunda mujer, de rostro endurecido por años de sufrimiento y ojos que brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Gritó con voz que atravesaba el aire como un látigo: «Mentirosa, engañadora cuya lengua es más venenosa que la serpiente del desierto. El niño vivo es mi hijo, y el muerto es el tuyo. Tu boca pronuncia falsedad tras falsedad. ¿Crees que el rey, en su sabiduría, no verá a través de tus embustes? El niño que respira es mío, salió de mis entrañas, fue formado en mi vientre». La primera respondió, y su voz temblaba como una hoja en la tormenta: «No, el hijo vivo es el mío, y tu hijo es el muerto. Tú, que mataste a tu propia criatura por descuido, ahora pretendes robar la mía. No hay límite para tu maldad». Y así continuaron, sus voces elevándose como olas que chocan contra las rocas, cada una reclamando al infante que un guardia sostenía en brazos, envuelto en trapos humildes. El bebé lloraba, ajeno al destino que pendía sobre su pequeña cabeza, ignorante de que su vida estaba siendo disputada como si fuera una pieza de ganado o un objeto de plata. Los consejeros del rey murmuraban entre sí, perplejos. ¿Cómo podría resolverse tal enigma? No había testigos. No había pruebas. Era la palabra de una contra la otra, 2 bocas que proclamaban verdades opuestas, 2 corazones que latían con la misma intensidad de reclamo. Los sabios de la corte se mesaban las barbas, los escribas dejaban de escribir, los guardias intercambiaban miradas de desconcierto. Salomón escuchó en silencio. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, se movían de una mujer a la otra, estudiando no solo sus palabras, sino sus gestos, el temblor de sus manos, la tensión de sus mandíbulas, el ritmo de su respiración.
En su mente, dotada por Dios con comprensión sobrenatural, se tejían patrones invisibles, se desenredaban nudos que para otros permanecerían atados eternamente. Entonces, el rey habló, y su voz llenó la sala, con una autoridad que hacía que hasta las piedras parecieran escuchar: «Traedme una espada». En un silencio sepulcral, cayó sobre el tribunal. Los presentes se miraron unos a otros, sin comprender. ¿Una espada? ¿Para qué necesitaba el rey un arma en un juicio civil? Un guardia se adelantó y presentó una espada de bronce pulido ante Salomón, quien la sostuvo en alto. La hoja brillaba con reflejos dorados bajo la luz que entraba por las ventanas altas. Salomón continuó, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extenderían por toda la eternidad. Partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Así ambas quedaréis satisfechas, pues si ninguna puede tener al niño entero, que ninguna lo tenga. Que la justicia sea equitativa. El horror se apoderó de todos los presentes. ¿Había el rey perdido la razón? ¿Era esta la famosa sabiduría de Salomón? Los consejeros se quedaron boquiabiertos, los guardias palidecieron, los escribas dejaron caer sus plumas. ¿Ordenaba realmente partir a un niño inocente como quien divide una hogaza de pan? Pero entonces sucedió lo que Salomón sabía que sucedería, porque él no había perdido la razón. Había penetrado hasta el corazón mismo del ser humano, hasta ese lugar donde mora la verdad más fundamental, donde el amor verdadero se distingue de la posesión egoísta. La segunda mujer, aquella de ojos endurecidos, asintió con la cabeza. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Una sonrisa vacía de alegría, llena solo de resentimiento y venganza. Que sea como ha dicho el rey, ni para mí, ni para ti. Que lo partan. Si yo no puedo tener a mi hijo porque la muerte me lo arrebató, ¿por qué ha de tener ella al suyo? Que se haga justicia igual para ambas. Que ninguna de las dos tenga hijo. Pero la primera mujer, la de cabello oscuro, lanzó un grito que parecía desgarrar el tejido mismo del universo. Se arrojó nuevamente a los pies del rey, y sus lágrimas caían como lluvia sobre las baldosas de piedra. Su cuerpo entero temblaba con sollozos que nacían de las profundidades de un amor maternal tan poderoso que era capaz de renunciar a todo. Señor mío, te lo ruego, dad a ella el niño vivo. No lo matéis. No lo matéis, por favor. Que viva, aunque no sea junto a mí, aunque respire, aunque otros ojos lo vean crecer. Que su corazón lata, aunque otros oídos escuchen su risa. Entregádselo a ella, pero no le hagáis ningún daño. Prefiero sufrir toda mi vida sabiendo que vive lejos de mí, que verlo morir ante mis ojos. Que ella se lo lleve, que lo críe, que lo llame suyo. Solo dejadlo vivir. En ese momento, en ese instante preciso que duraría una fracción de segundo, pero que la historia recordaría por milenios, la verdad se reveló tan clara como el mediodía en el desierto. El amor verdadero quedó desnudo ante todos, despojado de toda pretensión, de todo egoísmo. El amor que da vida prefiere perder antes que destruir. El amor genuino renuncia antes que ver sufrir al amado. Salomón se levantó de su trono, y su rostro resplandecía con una luz que no era de este mundo. Señaló con su mano a la primera mujer, aquella que había elegido el sufrimiento eterno antes que ver morir al niño. No matéis al niño, entregad el hijo vivo a esta mujer, porque ella es su verdadera madre. Su corazón ha hablado con una voz que no puede mentir. El amor materno prefiere desgarrarse a sí mismo antes que permitir que se desgarre al hijo. Esta mujer está dispuesta a morir 1000 muertes antes que ver una sola herida en la carne de su criatura. Ella es la madre. Un clamor de asombro se elevó en el tribunal. Los consejeros se postraron ante el rey, reconociendo que habían presenciado algo extraordinario. Los guardias bajaron sus lanzas en señal de reverencia. Los escribas garabateaban frenéticamente, sabiendo que estaban registrando un momento que se contaría hasta el fin de los tiempos. La verdadera madre recibió a su hijo en sus brazos, y sus lágrimas ahora eran de júbilo indescriptible. Lo apretó contra su pecho, sintiendo los latidos de ese pequeño corazón que casi había perdido, respirando el aroma de su piel, besando su frente una y otra vez, como si cada beso fuera una oración de gratitud al cielo, a la otra mujer. Desenmascarada en su mentira y su amargura, se alejó cabizbaja, llevando consigo la vergüenza de haber sido dispuesta a destruir una vida inocente por mero despecho, por no soportar que otra tuviera lo que ella había perdido. La noticia del juicio se extendió por todo Israel como fuego en rastrojos secos, desde las montañas de Galilea hasta las arenas del Negev, desde las costas del Gran Mar hasta las riberas del Jordán. El pueblo hablaba maravillado de la sabiduría de su rey. Decían que, verdaderamente, la sabiduría de Dios moraba en él para administrar justicia, que sus ojos veían lo que permanecía oculto, que su entendimiento penetraba los misterios más profundos del corazón humano. Entonces, el rey habló, y su voz llenó la sala, con una autoridad que hacía que hasta las piedras parecieran escuchar: «Traedme una espada». En un silencio sepulcral, cayó sobre el tribunal. Los presentes se miraron unos a otros,
Sin comprender, ¿una espada? ¿Para qué necesitaba el rey un arma en un juicio civil? Un guardia se adelantó y presentó una espada de bronce pulido ante Salomón, quien la sostuvo en alto. La hoja brillaba con reflejos dorados bajo la luz que entraba por las ventanas altas. Salomón continuó, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extenderían por toda la eternidad. Partid en dos al niño vivo, y dad la mitad a una y la mitad a la otra. Así ambas quedaréis satisfechas, pues si ninguna puede tener al niño entero, que ninguna lo tenga. Que la justicia sea equitativa. El horror se apoderó de todos los presentes. ¿Había el rey perdido la razón? ¿Era esta la famosa sabiduría de Salomón? Los consejeros se quedaron boquiabiertos, los guardias palidecieron, los escribas dejaron caer sus plumas. ¿Ordenaba realmente partir a un niño inocente como quien divide una hogaza de pan? Pero entonces sucedió lo que Salomón sabía que sucedería, porque él no había perdido la razón. Había penetrado hasta el corazón mismo del ser humano, hasta ese lugar donde mora la verdad más fundamental, donde el amor verdadero se distingue de la posesión egoísta. La segunda mujer, aquella de ojos endurecidos, asintió con la cabeza. Una sonrisa amarga curvó sus labios. Una sonrisa vacía de alegría, llena solo de resentimiento y venganza. Que sea como ha dicho el rey, ni para mí, ni para ti. Que lo partan. Si yo no puedo tener a mi hijo porque la muerte me lo arrebató, ¿por qué ha de tener ella al suyo? Que se haga justicia igual para ambas. Que ninguna de las dos tenga hijo. Pero la primera mujer, la de cabello oscuro, lanzó un grito que parecía desgarrar el tejido mismo del universo. Se arrojó nuevamente a los pies del rey, y sus lágrimas caían como lluvia sobre las baldosas de piedra. Su cuerpo entero temblaba con sollozos que nacían de las profundidades de un amor maternal tan poderoso que era capaz de renunciar a todo. Señor mío, te lo ruego, dad a ella el niño vivo. No lo matéis. No lo matéis, por favor. Que viva, aunque no sea junto a mí, aunque respire, aunque otros ojos lo vean crecer. Que su corazón lata, aunque otros oídos escuchen su risa. Entregádselo a ella, pero no le hagáis ningún daño. Prefiero sufrir toda mi vida sabiendo que vive lejos de mí, que verlo morir ante mis ojos. Que ella se lo lleve, que lo críe, que lo llame suyo. Solo dejadlo vivir. En ese momento, en ese instante preciso que duraría una fracción de segundo, pero que la historia recordaría por milenios, la verdad se reveló tan clara como el mediodía en el desierto. El amor verdadero quedó desnudo ante todos, despojado de toda pretensión, de todo egoísmo. El amor que da vida prefiere perder antes que destruir. El amor genuino renuncia antes que ver sufrir al amado. Salomón se levantó de su trono, y su rostro resplandecía con una luz que no era de este mundo. Señaló con su mano a la primera mujer, aquella que había elegido el sufrimiento eterno antes que ver morir al niño. No matéis al niño, entregad el hijo vivo a esta mujer, porque ella es su verdadera madre. Su corazón ha hablado con una voz que no puede mentir. El amor materno prefiere desgarrarse a sí mismo antes que permitir que se desgarre al hijo. Esta mujer está dispuesta a morir 1000 muertes antes que ver una sola herida en la carne de su criatura. Ella es la madre. Un clamor de asombro se elevó en el tribunal. Los consejeros se postraron ante el rey, reconociendo que habían presenciado algo extraordinario. Los guardias bajaron sus lanzas en señal de reverencia. Los escribas garabateaban frenéticamente, sabiendo que estaban registrando un momento que se contaría hasta el fin de los tiempos. La verdadera madre recibió a su hijo en sus brazos, y sus lágrimas ahora eran de júbilo indescriptible. Lo apretó contra su pecho, sintiendo los latidos de ese pequeño corazón que casi había perdido, respirando el aroma de su piel, besando su frente una y otra vez, como si cada beso fuera una oración de gratitud al cielo, a la otra mujer. Desenmascarada en su mentira y su amargura, se alejó cabizbaja, llevando consigo la vergüenza de haber sido dispuesta a destruir una vida inocente por mero despecho, por no soportar que otra tuviera lo que ella había perdido. La noticia del juicio se extendió por todo Israel como fuego en rastrojos secos, desde las montañas de Galilea hasta las arenas del Negev, desde las costas del Gran Mar hasta las riberas del Jordán. El pueblo hablaba maravillado de la sabiduría de su rey. Decían que, verdaderamente, la sabiduría de Dios moraba en él para administrar justicia, que sus ojos veían lo que permanecía oculto, que su entendimiento penetraba los misterios más profundos del corazón humano. Aquel juicio se convirtió en parábola y enseñanza. Los padres lo contaban a sus hijos, y estos a sus nietos, y así de generación en generación, como una antorcha que se pasa de mano en mano a través de las edades oscuras. Se convirtió en el estándar mismo de la sabiduría judicial, en el ejemplo supremo de cómo la verdad puede ser revelada no por testimonios o evidencias físicas, sino por la comprensión profunda de la naturaleza humana. Porque Salomón había entendido algo fundamental, que el amor verdadero es reconocible no por sus palabras, sino por su disposición
al sacrificio. La madre falsa estaba dispuesta a ver morir al niño antes que admitir su derrota. La madre verdadera estaba dispuesta a perderlo todo antes que ver sufrir a su hijo. Una buscaba satisfacer su ego herido. La otra buscaba proteger una vida preciosa. Una actuaba desde el resentimiento. La otra desde el amor puro y desinteresado. El rey había diseñado un test psicológico tan brutal como brillante. Al proponer lo impensable, al sugerir la solución más monstruosa imaginable, había forzado a ambas mujeres a revelar quiénes eran realmente en lo más profundo de sus almas. Había creado una situación donde las máscaras debían caer, donde la verdad no podía esconderse detrás de palabras cuidadosamente elegidas. En la urgencia del momento, en el horror de la propuesta, cada mujer había respondido desde su esencia más auténtica. Y así, en cuestión de segundos, lo que parecía un misterio imposible de resolver, quedó resuelto con una claridad cegadora. No hubo necesidad de investigaciones prolongadas, de testimonios de vecinos, de exámenes físicos del bebé. Solo hizo falta crear las condiciones donde el amor verdadero y el egoísmo disfrazado de amor se revelaran tal como eran. Este fue el juicio que consolidó la reputación de Salomón como el hombre más sabio que jamás había vivido. Un juicio que no dependió de la ley escrita, sino de la comprensión del corazón humano. Un juicio que enseñó a todas las generaciones futuras que la verdadera justicia no es ciega. Aplicación de reglas sino visión penetrante que distingue entre lo aparente y lo real, entre lo que se dice y lo que realmente se es. Los siglos pasarían. El templo que Salomón construiría sería destruido y reconstruido. Reinos se levantarían y caerían. Imperios conquistarían y serían conquistados. Pero la historia de las dos madres y el bebé disputado permanecería inmutable como las estrellas, enseñando su lección eterna en que el amor verdadero siempre elige la vida del amado por encima de su propia satisfacción, que quien realmente ama prefiere perder antes que ver destruido el objeto de su amor, que el sacrificio es la marca indeleble del afecto genuino. Y cuando los hombres hablaran de sabiduría en los siglos venideros, cuando buscaran ejemplos de juicios justos y resolución brillante de conflictos, siempre volverían a aquel día en el tribunal de Salomón, cuando un rey joven comprendió algo que muchos ancianos nunca entienden, que el corazón humano es un libro abierto para quien tiene ojos para leer y que la verdad siempre emerge cuando se la somete a la presión correcta. Este fue el juicio más brutal de la historia, no porque se ejecutara violencia alguna, sino porque amenazó con ella para revelar verdades escondidas. Y fue también el más misericordioso, porque salvó a un niño inocente y lo devolvió a los brazos que verdaderamente lo amaban. Así habló Salomón. Así juzgó el más sabio de los reyes. Y su sabiduría permanece como testimonio eterno de que la verdad, aunque enterrada bajo capas de mentira y confusión, siempre puede ser desenterrada por quien posee no solo inteligencia, sino comprensión del alma humana, en toda su complejidad terrible y maravillosa.